Soy Amadeo I de España, también conocido como Amadeo de Saboya, nací el 30 de mayo de 1845 en Turín, entonces parte del Reino de Cerdeña, hoy en Italia. Soy hijo de Víctor Manuel II de Saboya, unificador y primer rey de Italia, y de su esposa, la archiduquesa Adelaida de Austria. De mi padre heredé tanto su valor militar como su prudencia política y aquella contrafigura de re galantuomo. Desde muy joven viajé por Europa, Turquía, Suecia, Dinamarca, Francia, Inglaterra y también España, donde en 1865 fui gentilmente acogido por Isabel II, muy ajena al hecho de que 5 años después había de ocupar su trono. En 1863 pude haber sido rey de los griegos. Educado como militar, tomé parte en la guerra contra Austria con el grado de coronel, distinguiéndome por mi arrojo en la batalla de Custoza, el 24 de junio de 1866, donde fui herido en el pecho y recibí la medalla de oro al valor militar. El 30 de mayo de 1867 contraje matrimonio en la Catedral de Turín con María Victoria del Pozo, princesa de Yacisterna y Belricuardo, nacida en París el 7 de agosto de 1847, perteneciente a una de las familias más antiguas de la nobleza piamontesa, que unía a su belleza una cultura poco común en las mujeres de su tiempo. En 1868 ingresé en la Marina. Como vicealmirante de la flota italiana, y teniendo como ayudante al marqués de Dragonetti, que fue en adelante uno de mis más estimados fieles y me acompañó a España en 1870, en 1869 surqué el Mediterráneo hasta el Próximo Oriente, visitando entonces los santos lugares. En 1870, el general Prim, que estimaba necesario coronar la revolución llamada Gloriosa, consiguió que mi padre aceptara mi designación tras el rechazo del duque de Génova. El 27 de noviembre de ese año, las Cortes españolas me proclamaron rey. Tras recibir en el Palacio Pitti de Florencia la brillante delegación enviada por Prim, embarqué en Rímini hacia mi nueva patria, pero al llegar a Cartagena, el 30 de diciembre, recibí la funesta noticia de que Prim había sido víctima de un atentado mortal en la calle del Turco de Madrid. La muerte del marqués de Castillejo supuso, a la larga, el fracaso de mi reinado, que en tan tristes condiciones se iniciaba. Ese fracaso iba implícito en el error de intentar implantar una nueva dinastía sin raíces en España. Solo en parte me asistían títulos para acceder al trono español, descendía de María Antonia de Borbón, hija de Felipe V, y también era antepasada mía Catalina Micaela, hija de Felipe II. No puede negarse, sin embargo, que inauguré la primera monarquía democrática en España. Pese a mi buena voluntad y a la corrección con que me atuve siempre a los preceptos constitucionales, nunca conté con la adhesión del país. La nobleza permaneció fiel a los Borbones exiliados, el pueblo no me tomó en serio, los ultracatólicos me fulminaron como hijo del excomulgado, pese a que Pío IX había enviado su bendición a mí y a mi esposa al asumir la corona católica. La clase política tampoco siguió las orientaciones de Prim. Llegué a Madrid en la fría mañana del 2 de enero de 1871. Antes de prestar juramento en las Cortes, visité a la viuda de Prim y a la Basílica de Atocha, donde se hallaba expuesto su cadáver. Hasta la primavera de 1871 no se trasladó a España mi esposa Victoria. La recibí en el puerto de Alicante el 17 de marzo de ese año. Aunque muy estricto en el cumplimiento de mis deberes de monarca constitucional, no mantuve la misma fidelidad a mi esposa. Desde mi llegada a España mantuve notorias aventuras, la más conocida con Adela Larra, hija del célebre escritor, y también con Victoria de Vinent i O'Neill, hija del marqués de Vinent y nuera del duque de Rivas. De esta relación nació Antonio de Saavedra y Vinent el 14 de enero de 1873. Victoria, por su parte, asumió siempre una actitud de gran dignidad y una conducta ejemplar como reina, destacándose por sus generosas iniciativas y obras sociales. Entre sus fundaciones estuvieron una escuela y asilo para los hijos de las lavanderas del Manzanares, un hospicio para niños desamparados y una casa-colegio para los hijos de las cigarreras de la Real Fábrica de Tabacos. A nosotros se debió también la fundación del Instituto Oftalmológico. Pese a ello, ambos fuimos objeto de desaires y humillaciones por parte de súbditos que no supieron estimar nuestra conducta sencilla y democrática. El 18 de julio de 1872 sufrimos un atentado en la calle de Arenal, del que salimos ilesos. El valor sereno con que reaccionamos nos ganó reconocimiento y admiración ciudadana. Sin embargo, ya entonces había comenzado el crepúsculo de aquel breve reinado. Mi discreción, prudencia y comportamiento constitucional quedaron reflejados en la correspondencia que, desde España, mantuve asiduamente con mi padre y consejero, Víctor Manuel II, correspondencia publicada en el Boletín de la Real Academia de la Historia, 2000. Es difícil imaginar cómo hubieran transcurrido las cosas de no haber desaparecido el fundador de este primer experimento de monarquía democrática.
pero la primera consecuencia de la muerte de Prim fue la división del Partido Progresista, que la había acaudillado y que constituía, bajo su jefatura, el principal, o el único apoyo de mi dinastía. Quedaron enfrentados los herederos políticos del general, Sagasta, a la derecha, y Ruiz Zorrilla, a la izquierda. Por su parte, el general Serrano, duque de la Torre, uno de los héroes de la Gloriosa, y jefe de la Unión Liberal, no logró asumir un arbitraje desde su posición de centro. En sucesivas situaciones políticas, Sagasta y Ruiz Zorrilla distaron de formalizar un turnismo solidario como el que sería base, en el futuro, de la restauración canovista. Ambos buscaron apoyo, para prevalecer políticamente sobre el adversario, en fuerzas políticas contrarias al régimen, Ruiz Zorrilla, en los republicanos, Sagasta, en el cada vez más pujante núcleo canovista. Por otra parte, el país atravesaba momentos críticos, con dos conflictos armados en su seno, uno, en la misma península, Tercera Guerra Carlista, otro en ultramar, Primera Guerra de Cuba. En cualquier caso, dos acontecimientos, de índole muy diversa, quedaron para memoria histórica de mi reinado, la abolición de la esclavitud de momento, solo para Puerto Rico, en paz con la metrópoli, debida a Ruiz Zorrilla, 21 de diciembre de 1872, y la penetración en España de la Primera Internacional que las Cortes, en 1871 y bajo un gobierno de Sagasta, declararon fuera de la ley, dado el carácter ácrata de la llamada región española. Mi desánimo ante las miserias de la pugna política, y ante el comportamiento de los españoles conmigo y con la reina, halló lógico desenlace al plantearse el problema creado por el choque de Ruiz Zorrilla, jefe del gobierno a la sazón, con los oficiales del arma de artillería, que en plena guerra civil se negaron a acatar el mando del general Hidalgo de Quintana, primero en el frente vasco navarro y luego en Cataluña, dada la responsabilidad de aquel en los luctuosos sucesos del cuartel de San Gil en 1866, que costaron la vida a la oficialidad del mismo. Yo había ofrecido mi mediación, como jefe supremo del ejército, cerca de los oficiales rebeldes. Pero, tras haber asumido esta tarea, con asentimiento del propio Ruiz Zorrilla, me encontré súbitamente con que aquel, sin consultármelo ni comunicármelo, había suprimido de un plumazo el arma de artillería, presionado por las Cortes, astutamente manejadas por su presidente, Rivero, como tajante réplica a los oficiales díscolos. Sintiéndome desairado y humillado, amén de desautorizado para ejercer una de mis facultades constitucionales, presenté mi renuncia irrevocable de la corona, para mí y para mis sucesores, el 11 de febrero de 1873. Pocos días antes, doña Victoria había dado a luz, en el Palacio Real de Madrid, a nuestro tercer hijo, Luis, duque de los Abruzos. Los dos anteriores, Manuel Filiberto, efímero príncipe de Asturias, y Víctor Manuel, habían nacido en Italia, el primero, el 13 de enero de 1869, el segundo, el 24 de noviembre de 1870. Al día siguiente de mi abdicación, mi esposa y yo, acompañados de nuestros hijos, partimos en tren para Portugal. Ya en Italia, recuperé mi dignidad de príncipe de la corona y duque de Aosta. Reincorporado al ejército italiano, en el que asumí mandos destacados, alcancé el grado de teniente general, estrictamente atenido a mi servicio. Fallecí en Turín, víctima de una bronconeumonía, el 18 de enero de 1890, recibiendo sepultura en la Basílica de Superga, en las cercanías de Turín, panteón familiar de los Saboya desde el siglo XVIII. Casé en segundas nupcias, el 11 de septiembre de 1888, doña Victoria murió en 1876, con mi sobrina carnal, la princesa Leticia Napoleón, hija del príncipe Napoleón, jefe de la Casa Imperial de Francia, y de la princesa Clotilde de Saboya, hermana mía, de la que tuve un último hijo, Humberto, conde de Salemí.